Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo para analizar dos de los textos constitucionales más importantes en la historia de Cuba, la Constitución de 1901 y la de 1940. ¿Cuáles eran sus diferencias? ¿Qué ideologías las inspiraron? ¿Y por qué siguen siendo tan relevantes hoy en día? Acompáñenme en este recorrido histórico para desentrañar las claves de estas dos cartas magnas. Para empezar, hablemos del contexto. La Constitución de 1901 nació con la República de Cuba, justo después de la Guerra de Independencia y la intervención de Estados Unidos. Este documento fue redactado bajo una enorme presión, la de la ocupación militar estadounidense. Esto nos lleva directamente a su característica más polémica y definitoria: la Enmienda Platt. Esta enmienda, impuesta por Estados Unidos, le otorgaba a este país el derecho a intervenir en los asuntos internos de Cuba para preservar la independencia cubana, mantener un gobierno adecuado para la protección de la vida, la propiedad y la libertad individual. Imaginen esto: un país que acaba de luchar por su independencia se ve obligado a incluir en su propia constitución un artículo que limita su soberanía. La Enmienda Platt fue una sombra que se cernió sobre la política cubana durante más de 30 años. Establecía, entre otras cosas, la cesión de territorios para bases navales, lo que dio origen a la base naval de Guantánamo. Así que, aunque la Constitución de 1901 estableció una república con división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y reconocía derechos civiles básicos, su legitimidad y soberanía estaban profundamente comprometidas desde su nacimiento. Era una república, sí, pero una con las manos atadas. Avanzamos unas décadas en el tiempo. La sociedad cubana había cambiado. Había una creciente agitación social, movimientos obreros más fuertes, y un clamor popular por una mayor justicia social y una soberanía plena. La Enmienda Platt había sido derogada en 1934, en gran parte gracias a la lucha del pueblo cubano y a la política del buen vecino de Franklin D. Roosevelt. El escenario estaba listo para un cambio profundo, y ese cambio se materializó en la Constitución de 1940. La Convención Constituyente de 1940 fue un evento extraordinario. Reunió a representantes de todo el espectro político cubano, desde los partidos tradicionales hasta los comunistas. Fue un verdadero crisol de ideologías que buscaban crear un pacto social para el futuro de Cuba. El resultado fue una de las constituciones más avanzadas y progresistas de su tiempo, no solo en América Latina, sino en el mundo. ¿Qué la hacía tan especial? Primero, su enfoque en la justicia social. La Constitución de 1940 fue mucho más allá de los derechos civiles básicos. Consagró derechos económicos y sociales que eran revolucionarios para la época. Hablamos del derecho al trabajo, con una jornada laboral máxima de 8 horas y un salario mínimo. Estableció el derecho a vacaciones pagadas, la protección contra el despido injustificado y la igualdad salarial para hombres y mujeres por el mismo trabajo. También reconoció el derecho a la sindicación y a la huelga. Además, en el ámbito de la educación y la cultura, declaró que la educación era una función primordial del Estado, gratuita y obligatoria. Promovió la autonomía universitaria y protegió el patrimonio cultural de la nación. Otro punto fundamental fue la proscripción del latifundio, es decir, la prohibición de poseer extensiones de tierra desmesuradas e improductivas, sentando las bases para una futura reforma agraria. La función social de la propiedad fue un principio clave. La propiedad privada tenía límites basados en el interés público y el bienestar social. Ahora, comparemos directamente. La de 1901 era una constitución liberal clásica, centrada en los derechos individuales y en una estructura de gobierno, pero con el gran defecto de la Enmienda Platt, que limitaba su soberanía. Su ideología era la del liberalismo del siglo XIX, con un énfasis en el individuo y un Estado con un rol limitado. En cambio, la de 1940 fue una constitución socialdemócrata y nacionalista.
Su ideología reflejaba las corrientes de pensamiento más modernas del siglo XX. Entendía que la libertad individual no puede existir plenamente sin justicia social y económica. No se trataba solo de proteger al individuo del Estado, sino de que el Estado interviniera activamente para garantizar el bienestar de todos los ciudadanos. La soberanía nacional era un pilar intocable, en claro contraste con su predecesora. En resumen, la principal diferencia ideológica es el rol del Estado. En 1901, el Estado era un árbitro. En 1940, se convirtió en un promotor activo del desarrollo social y económico. La de 1901 hablaba de derechos. La de 1940 hablaba de derechos y deberes sociales. En cuanto a las semejanzas, ambas establecieron una forma de gobierno republicana y democrática, con una división de poderes. Ambas reconocieron libertades fundamentales como la libertad de expresión, de prensa y de reunión. Sin embargo, la profundidad y el alcance de estos derechos eran mucho mayores en la de 1940. Por ejemplo, mientras la de 1901 garantizaba la propiedad privada, la de 1940, como mencionamos, le añadió la importantísima cláusula de su función social. Entonces, para recapitular de forma clara, la Constitución de 1901, soberanía limitada por la enmienda Platt, enfoque en derechos civiles y políticos, y un modelo de Estado liberal clásico. La Constitución de 1940, soberanía plena, un amplio catálogo de derechos sociales y económicos, y un modelo de Estado de bienestar social. La primera fue el resultado de una imposición externa en un momento de debilidad nacional. La segunda fue el fruto de un consenso nacional en un momento de madurez política y social. Lamentablemente, la historia de la Constitución de 1940 también es una de promesas incumplidas. A pesar de su carácter progresista, muchas de sus disposiciones nunca se implementaron plenamente a través de leyes complementarias. Y en 1952, el golpe de Estado de Fulgencio Batista suspendió sus garantías, lo que se convirtió en una de las principales justificaciones para la lucha revolucionaria que lideró Fidel Castro. De hecho, una de las promesas iniciales de la Revolución cubana fue restaurar la Constitución de 1940. Sin embargo, tras llegar al poder, el nuevo gobierno la dejó de lado y eventualmente promulgó una nueva Constitución socialista en 1976. Hoy en día, la Constitución de 1940 sigue siendo un símbolo poderoso para muchos cubanos, dentro y fuera de la isla. Representa un ideal de soberanía, democracia y justicia social que se considera un camino que Cuba podría haber seguido. Es un recordatorio de un momento en que los cubanos de diferentes ideologías pudieron sentarse a dialogar y construir un proyecto de nación inclusivo y moderno. Estudiar estas dos constituciones no es solo un ejercicio académico, es entender las aspiraciones, las luchas y las contradicciones de la historia cubana. Nos muestra la constante tensión entre la soberanía nacional y la influencia extranjera, y el debate perenne sobre el papel del Estado en la sociedad y la economía. Es, en definitiva, una ventana al alma de una nación que sigue buscando su camino. Espero que este análisis les haya resultado interesante y útil para comprender mejor esta fascinante etapa de la historia de Cuba. Hay mucho más que podríamos explorar, pero creo que esta es una buena base para empezar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Conocían las enormes diferencias entre estas dos constituciones? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus perspectivas. Si les gustó el video, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse nuestros próximos contenidos. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.